Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer un videíto para ver esta nueva guía, que es la número 8 de las propiedades de los logaritmos. Bien, como cualquier operación matemática, el logaritmo también cumple con algunas propiedades. Algunas de ellas ya las hemos visto. Por ejemplo, cuando el argumento, recuerden que en el logaritmo este numerito chiquitito se llama base, este se llama argumento. Cuando el argumento es igual a 1, bien, sea cual sea la base, no importa si es una fracción, si es una raíz, lo que sea, si el argumento es 1, el resultado del logaritmo va a ser 0. Bien, y en el caso de que la base y el argumento sean iguales, ¿sí? Cuando la base y el argumento sean iguales, el resultado es 1. Esto es las propiedades que ya más o menos las habíamos visto cuando vimos la definición del logaritmo. Bien, después viene 3 propiedades nuevas. La primera propiedad, a los chicos que se conectaron el otro día en la videollamada, yo se las dije. Es el logaritmo de un producto, es decir, cuando en el argumento de un logaritmo, acá la base sería este b, cuando en el argumento hay una multiplicación, puedo como que separar este logaritmo en una suma de logaritmos. Logaritmo en base b de m más logaritmo en base b de p. Fíjense. Por ejemplo, tengo el logaritmo en base 2 de 16 por 8. Entonces, para resolver, en vez de multiplicar 16 por 8, lo que se hace es el logaritmo en base 2 de 16, como hay una multiplicación, más el logaritmo en base 2 de 8. Entonces ahí tengo dos términos, por lo tanto puedo resolver término por término. En el caso de que en el argumento haya una división, un cociente o una fracción, que es lo mismo que una división, lo puedo dividir en una resta de logaritmo. Exactamente lo mismo, pero en la multiplicación pasa suma y la división pasa resta. ¿Bien? Entonces, si yo tengo una división, lo puedo transformar en una resta de logaritmos o en una fracción. También lo transformo en una resta de logaritmos. ¿Bien? Bien. Aquí tengamos en cuenta que, como es una igualdad, si yo tengo una suma de logaritmos, también puedo pasar a esto, ¿sí? Puedo pasar a una multiplicación de argumentos. Ya lo vamos a ver enseguida. Y la última propiedad es el logaritmo de una potencia, que dice que cuando yo tengo un exponente, que en este caso sería este c, ¿qué hago? Escribo este exponente adelante y después el logaritmo normal. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 3 de 9 al cuadrado, en lugar de resolver esto, lo que hago es este 2, lo escribo adelante y después pongo el logaritmo en base 3 de 9 normalmente. ¿Por qué se hace esto? Porque lo vamos a utilizar después en ecuaciones, o sea, donde aparezca una x acá y no vamos a poder resolver. Entonces tenemos que saber que el exponente pasa multiplicando adelante del logaritmo. Y acá viene algo muy importante. ¿Qué pasa cuando yo en el logaritmo, en el argumento, tengo una raíz? ¿Bien? Bueno, cuando yo en el argumento tengo una raíz, siempre lo puedo escribir como una potencia. Fíjense cómo. Esto ustedes ya lo deberían haber visto, pero en primer año, no sé si lo han visto. El exponente, por ejemplo, acá tengo una raíz, este es el índice, este es el exponente, ¿bien? Yo escribo la misma base, este pasa como numerador y este pasa como denominador. Entonces el exponente es una fracción, fíjense acá. Raíz cúbica de 1/5 al cuadrado. Entonces pongo el 1/5, el 2 arriba y el 3 abajo. Bien, si yo tuviera raíz cuadrada de 3, por ejemplo, ¿sí? Recuerden que acá, aunque no esté escrito, hay un 2 y acá, aunque no esté escrito, hay un 1. Entonces yo podría escribir 3 a la 1 medio. Bien, entonces esto es lo mismo que esto. Cualquier raíz se puede escribir así como una potencia. Entonces, si a mí me dan eso, fíjense, ¿yo qué hago? Lo escribo como potencia y aplico esta propiedad de la potencia. Entonces ese 1/3 pasa multiplicando adelante y resuelvo normalmente. Vamos entonces a ver unos ejemplos. Por ejemplo, acá. Dice, acá yo les he escrito lo que hay que hacer, pero por las dudas, logaritmo en base 2 de 8 por la raíz de 2. Bueno, lo primero que veo es que hay una multiplicación, lo pasé a suma. Logaritmo en base 2 de 8 lo pude resolver. Ahora, acá tengo una raíz, entonces, ¿qué hice? Esa raíz
la transformé en una potencia, como hicimos recién. Acá tengo un 1, acá tengo un 2, entonces me quedó 2 a la 1/2. Por propiedad, ese 1/2 pasó multiplicando adelante y bajó el logaritmo en base 2 de 2. Como el base y el argumento son iguales, me da 1 y ahí resolví y llegué al resultado. En el ejemplo 2, algo similar, tengo una raíz grande, raíz cúbica, bien, entonces como si todo esto estuviera elevado a la 1. Bien, entonces tengo todo eso a la 1/3 ahora. Ese 1/3 pasa multiplicando adelante del logaritmo. Acá tengo una multiplicación. Lo transformo en suma. Acá tengo una raíz, lo transformo en potencia. Bueno, y así lo voy desmenuzando, aplicando todas las propiedades que pueda. Esto es un trabajo engorroso, pero es importante que lo hagan porque lo vamos a necesitar para las ecuaciones. Fíjense acá, dice resolver aplicando propiedades. El primero no lo voy a hacer porque es muy fácil, tengo una multiplicación en el argumento, así que lo hacen ustedes. En el segundo, fíjense, tengo una multiplicación y después acá tengo una división. Entonces, ¿cómo vamos a separar? Me van a quedar 3 términos, fíjense. Acá tengo una potencia, bueno, acá tengo una raíz, así que el primer ejercicio es muy fácil para que apliquen las propiedades. En el punto 2 dice utilizar las propiedades para expresar como un solo logaritmo. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es trabajar con las inversas. Miren acá. Fíjense, lo primero que van a hacer ustedes es separar en términos. Yo tengo 2 términos, ¿bien? En el primer término, fíjense, tengo un número adelante. ¿Qué quiere decir si yo tenía un número adelante? Lo habíamos visto acá. Si yo tenía un número adelante es porque era una potencia. Entonces quiere decir que este primer término yo lo voy a poder escribir como el logaritmo. Acuérdense que si no hay base escrita es porque acá hay un 10. ¿Sí? De a elevado al cuadrado más el logaritmo de base 10 de b. Bien, fíjense, lo primero que hice. Fíjense, sigo teniendo 2 términos. Bueno, ahora que tengo ahí una suma. ¿Cuándo usábamos la suma? Cuando en el argumento había una multiplicación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Un solo logaritmo en base 10 y en el argumento va a estar este a al cuadrado por este b. Y ahí he transformado esto en un solo logaritmo, ¿bien? Esto es lo que necesito que hagan acá. Fíjense, acá separamos en términos. Fíjense qué va a pasar acá, qué va a pasar acá, ¿bien? Acá, ¿qué va a pasar? Bueno, vayan de a poquito trabajando. En esta, cuidado, porque como el 1/5 está delante de todo el paréntesis, eso es como que yo tenía tenía el logaritmo en base 5 de la raíz quinta de m por g al cuadrado. Ese sería el resultado de este último ejercicio. Cuidado que es difícil ese. Bien, vamos a el punto 3. En el punto 3 parece difícil y es muy fácil. Tienen que escribir este número de alguna manera donde aparezca el 2 y el 3. Por ejemplo, si yo quiero llegar al 6 utilizando el 2 y el 3, yo podría escribir el logaritmo de 2 por 3. Bien, ahora como esto es una multiplicación, yo podría escribir el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. ¿Estamos bien? Y bueno, yo ya acá tengo como dato que el logaritmo de 2 es 0,3, así que esto vale 0,3 más, y el logaritmo de 3 vale 0,48. Listo, resuelvo y este es el resultado del primer ejercicio. Miren qué estupidez. ¿Cómo puedo escribir el 9? Utilizando el 2 y el 3. Y el 2 no me sirve, pero a lo mejor si hago 3 por 3, un octavo puede ser 1/2 a la 3. Bueno, fíjense, acá hay una división, véanlo. El 20, bueno, ¿cómo puedo escribir el 20? Utilizando el 2 o el 3. Fíjense si lo puedo escribir o no. Bien, entonces acá vamos a poner, perdón,
Acá hay el 20. Bueno, sí. Fíjense si lo pueden hacer. Cualquier cosita me van consultando. Les dejo un beso.